en cirugía de columna y también con alta especialidad en cirugía de base de cráneo, egresado del Hospital Centro Médico Siglo XXI. Actualmente él es faculty de endoscopía Joimax y es profesor adjunto y adscrito en el Hospital de Neurocirugía del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional Siglo XXI. Doctor Eric, buenas noches. Gracias por acudir. Hola, doctora Ileana, buenas noches. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Hola, buenas noches a todos. Pues muchas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto para mí compartir un poco de nuestra experiencia y sobre todo en temas tan interesantes como este que vamos a platicar, en los cuales, bueno, pues todos tenemos casos muy relacionados. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. No sé si ahí se ve allá. Sé que sí, Sí, sí se ¿verdad? ve. Ujú. Bueno, buenas noches nuevamente a todos. Como bien mencionaba la doctora, pues yo soy actualmente adscrito y adjunto del curso de neurocirugía aquí en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. En realidad no vemos mucha patología degenerativa, pero es parte también de la cirugía de columna de todos los días de nosotros. Y bueno, quisiera dar un breve repaso de lo que yo puedo aportar y obviamente de lo que todos podamos aportar respecto al tema en base a la instrumentación de la columna cervical posterior en estas patologías. Y bueno, pues sin más vamos a abordar estos temas que menciono aquí, un poco de la introducción, las indicaciones para hacer estas técnicas quirúrgicas, la realización de las técnicas paso a paso, las complicaciones que se llegan a presentar en los pacientes y finalizaremos con algunos casos clínicos para concluir con el tema. Como sabemos, bueno, la mielopatía espondilótica cervical es la causa más común de disfunción medular en adultos en todo el mundo. Bueno, pues todos sabemos de la degeneración que se presenta en esta columna, que es la más móvil de la columna vertebral, tanto en la degeneración de los discos, la formación de osteofitos, la hipertrofia del ligamento, de facetas articulares, en algunos casos la osificación del ligamento longitudinal posterior. En realidad son muchos factores y muchas estructuras anatómicas que pueden sufrir cambios y comprimir de cierta manera la médula espinal y producir cambios isquémicos, como lo vemos en la imagen de la derecha, y esto ir dando una disfunción progresiva para los pacientes que incluso llegan a una discapacidad severa en casos muy avanzados. Eh, de tal manera que, bueno, ahondando un poquito en la historia, se han tratado de modificar estos factores mediante cirugías desde pues, inicios del siglo pasado o incluso antepasado, con diferentes técnicas tanto de descompresión como de fusión cervical posterior. Aquí observamos algunas imágenes de un artículo muy interesante de dos médicos ortopedistas canadienses, el doctor Edward y el doctor Simmons, el doctor Dewar, perdón, en los cuales, bueno, ellos hacían injertos de crestas ilíacas con alambrados a través de las apófisis espinosas para mantener una fusión muy adecuada de esta parte de la columna vertebral, sobre todo en la columna subaxial cervical, para poder dar estabilidad a ciertas enfermedades. Ellos trataban sobre todo fracturas, pero lo empezaron a hacer en diferentes patologías, al igual que en patologías degenerativas con tasas de éxito muy importantes para su época. Obviamente esto fue evolucionando, los alambrados fueron cambiando, los injertos de hueso y en la actualidad incluso las anclas y hasta llegar en la actualidad a los tornillos, que son pues instrumentos que nos permiten tener una fijación mucho más rígida, mucho más segura en estructuras óseas y con una durabilidad mucho mayor que lo que teníamos con este tipo de técnicas. Las indicaciones para hacer una cirugía cervical, bueno, pues todos sabemos que existen alteraciones clínicas en los pacientes que pueden generar alteraciones pues, en la clínica del paciente como tal. Hay unas guías que se desarrollaron en el 2017 en el artículo de Global Spine Journal. Son unas guías prácticas para la mielopatía espondilótica cervical basada en esta clasificación japonesa de la Asociación Ortopédica Japonesa para clasificar en 3 grados la mielopatía espondilótica cervical, dando un puntaje máximo de 17 puntos de acuerdo a estos
parámetros, a estos 4 parámetros que se revisan, y ellos concuerdan en las diferentes revisiones que una mielopatía espondilótica cervical leve es aquella que suma de 15 a 17 puntos de esta descripción, moderada de 12 a 14 y severa de menos, bueno, de 11 o menos puntos relacionados con esta escala de la Asociación Ortopédica Japonesa, la cual se utiliza en la mayoría de las publicaciones actuales para poder tener una estratificación, digamos, de la clínica del paciente en casos de alteraciones degenerativas, como en este caso. Y bueno, ellos mencionan estas recomendaciones que menciono aquí, que bueno, parecen muchas, pero en realidad no son tantas. Son recomendaciones muy bien estructuradas, de metaanálisis bien hechos, ¿sí? En las cuales, bueno, ellos recomiendan intervención quirúrgica para pacientes con mielopatía moderada o grave, de acuerdo a esta escala de la Asociación Ortopédica Japonesa, ofrecer intervención quirúrgica o un programa supervisado de rehabilitación para pacientes con mielopatía leve. Y si se opta por un tratamiento no quirúrgico inicial, se recomienda pasar de escalón o realizar una intervención quirúrgica si hay deterioro neurológico o si avanza los síntomas del paciente o el paciente no mejora después de este programa de rehabilitación bien estructurado. También ellos sugieren no ofrecer cirugía profiláctica a pacientes no mielopáticos, aunque en la resonancia se observe una compresión de la médula espinal, pero sin datos clínicos de radiculopatía ni de mielopatía. Entonces, en estos casos se debe de informar muy bien a los pacientes sobre los posibles riesgos que va a implicar el tener esta compresión a mediano o largo plazo y sobre los signos y síntomas relevantes de mielopatía para realizar un seguimiento clínico muy bien estructurado y obviamente cambiar de decisión si es que esto cambia en el paso del tiempo. Y la cuarta recomendación es que los pacientes no mielopáticos con presión medular y evidencia clínica de radiculopatía, con o sin evidencia electrofisiológica de radiculopatía, pues presentan un mayor riesgo de desarrollar mielopatía y deben de ser informados también sobre este riesgo. En estos casos es recomendable ofrecer una intervención quirúrgica o un seguimiento riguroso con un programa supervisado también de rehabilitación. Y en el caso mínimo de desarrollo de mielopatía o el paciente presente aumento de lo progresivo de los síntomas, debe ser tratado según las recomendaciones vistas de arriba de mielopatía moderada o severa. Entonces, esto es en general como indicaciones claras en las guías prácticas para hacer una intervención quirúrgica. Ahora, para hacerlo de forma posterior, pues ya hay indicaciones más específicas. Otra patología que vemos también en cuanto a la cirugía, tanto anterior y posterior, es la osificación del ligamento longitudinal posterior, que es una patología que también tiene degeneración a lo largo de los años y que puede generar trastornos mielopáticos en los pacientes que la presentan. Existe una clasificación en la cual se divide en 4 grados, ¿sí? Más bien en 4 tipos. El tipo segmentario, que se encuentra la clasificación del ligamento por detrás de los cuerpos vertebrales. El focal, el cual se encuentra justamente entre los espacios del disco intervertebral. Y el continuo, que prácticamente abarca ambos sitios. Y el mixto, que puede saltar de uno a otro y tener diferentes osificaciones. Hay una línea que se desarrolló que se llama línea K, para identificar qué pacientes pueden ser intervenidos por vía anterior y qué pacientes pueden ser intervenidos por vía posterior. Esta línea se encuentra en el centro del canal raquídeo de C2 y en el centro del canal raquídeo en C7. Esta línea une los puntos medios de ambas líneas transversas en el canal raquídeo de estos dos segmentos. Y bueno, si la osificación del ligamento longitudinal posterior está antes de esta línea K, se le llama línea K positiva, y en esos casos se prefiere hacer una intervención por vía posterior. En otros casos, cuando la osificación pasa a la línea K, bueno, pues estamos hablando de una línea K negativa y en estos casos se prefiere una vía anterior. Como vemos, hay menos lordosis en la línea K negativa y de tal manera que, bueno, en estos casos se prefiere una vía anterior. Sin embargo, en múltiples niveles, en 3 o más niveles, a veces puede cambiar un poco el paradigma de esta línea K. Bueno, las indicaciones para realizar cirugía cervical posterior, bueno, pues es una estenosis multinivel, 3 o más, aunque es debatido todavía en algunos centros y depende del paciente también, si el elemento más importante es anterior, posterior, etcétera, es muy debatido, pero en especial es para estenosis multinivel.
ya sea por espondilosis, mielopatía, osificación del ligamento longitudinal posterior, que los elementos posteriores sean la principal causa de esta compresión, ya sea láminas, ligamentos, facetas, que haya inestabilidad posterior, también es otra indicación para hacerlo por vía posterior, y debe ser evitada en la mayoría de los casos donde hay lordosis preoperatoria, perdón, cifosis preoperatoria de más de 13 grados, es decir, la cifosis en estos casos puede generar mayor cifosis si se hace por una vía posterior. Aquí hay algunas recomendaciones también para realizar solamente la laminectomía o la laminectomía con fusión, depende pues cada paciente en particular. Las recomendaciones para hacer solamente la laminectomía sin instrumentación, de acuerdo a las variables que tenemos aquí, es que hay una preservación de 10 grados de la lordosis cervical, que no haya inestabilidad, que no haya dolor axial, que sean pacientes mayores de 70 años, que tengan enfermedades que no permitan que el paciente esté con una anestesia general por mucho tiempo, con riesgo de sangrado más importante. Y las recomendaciones para hacerlo con instrumentación, además de la laminectomía, es que haya una pérdida de más de 10 grados de la lordosis cervical, o sea, que haya menos de 10 grados de lordosis cervical o una rectificación importante de la columna cervical, que haya inestabilidad, que haya dolor axial o que sean pacientes de menos de 70 años que consideramos que van a presentar una evolución hacia la cifosis posteriormente y que no haya comorbilidades asociadas que puedan impedir la realización de esta cirugía. La técnica quirúrgica como tal para realizar una laminectomía cervical posterior y fusión, bueno, pues básicamente todos conocemos la disección en la línea media, ¿sí? La disección en la línea media que nos va a permitir hacer una entrada vascular prácticamente hasta llegar a las apófisis espinosas. Pero antes de hacer esta disección es muy importante hablar de la posición de los pacientes en la cirugía. Normalmente se coloca un cabezal de Mayfield para poder fijar en 3 puntos la Con cabeza, Patricio que ya viene. que no quede con una flexión, una extensión importante, Va por y salida. una tracción de los hombros que nos permita poder realizar radiografías laterales con una presión más adecuada para abordar los niveles que vamos a tratar. Proteger, por supuesto, tórax, abdomen, genitales con esta posición es muy importante. Liberar o estar libres de la arteria temporal superficial en la colocación de los pines, de los pinchos, perdón, del cabezal para evitar un sangrado o una lesión de la misma. Y lo que les mencionaba ya, la disección avascular en la línea media hasta llegar a las apófisis espinosas, recordar un poco de la anatomía de esta columna vertebral cervical es muy importante tener en cuenta pues que en la mayoría de los casos la arteria vertebral entra a los forámenes vertebrales a través de la sexta vértebra cervical. Normalmente en la séptima no la encontramos, sin embargo hay variantes anatómicas que debemos de estudiar antes de hacer la intervención, al igual que la medición de las masas laterales y los pedículos en caso de que requiramos realizar alguna instrumentación en pedículos es muy importante para evitar sorpresas o lesiones inadvertidas durante el procedimiento quirúrgico. Una vez hecha la disección superióstica, tanto de las espinosas como las láminas, y en este caso hasta las masas laterales, hasta el borde lateral de las masas laterales, se realiza la laminectomía, que puede ser a través de un corte y resección en bloque con el cortador ultrasónico de hueso, un escalpe, sonoped, etcétera, o puede ser a través de fresas de alta velocidad o con Kerrison, gubia, ¿sí? Se puede realizar una laminectomía muy precisa. El objetivo es realizar una laminectomía que no involucre las masas laterales, que dejemos preservadas las masas laterales. Muchas veces, y bueno, en mi caso, yo lo hago así, normalmente coloco primero los tornillos y voy a instrumentar las masas laterales y posteriormente quito las espinosas, ya que las espinosas me dan un rango de angulación para poder colocar los tornillos. Esto puede ser antes o puede ser después, depende de la escuela y de la experiencia de cada uno de nosotros. Una vez hecha la laminectomía, bueno, pues se observa ya la dura madre y aquí es importante especificar que entre C4 y C5 es muy importante, por lo menos en ese nivel, hacer una foraminotomía, ya que en los casos de fusión hay alto riesgo de una lesión del nervio C5, que bueno, en muchos de estos casos puede preservarse haciendo una pequeña foraminotomía de este nivel específicamente, aunque sean varios niveles los que se van a tratar. Y algunas recomendaciones específicas en cuanto a este abordaje, pues como les mencionaba, evitar una excesiva flexión o extensión en la posición de la cabeza.
La presión arterial debe de mantenerse estable, incluso con un poco de hipertensión durante el abordaje hacia la laminectomía, para evitar una isquemia, una disminución del flujo sanguíneo cerebral, medular, perdón, y que podamos provocar algún infarto medular aunado al problema que ya tenemos de mielopatía. Evitar justamente el uso de materiales o instrumentos que puedan comprimir la médula espinal. Muchas veces estamos trabajando con la Kerrison y no vemos el aspirador y puede estar presionando parte de la dura madre, entonces estar muy atentos de todo el equipo quirúrgico para evitar alguna compresión de la misma. Evitar desinserción de los músculos de C2, a menos que se vaya a trabajar C2 y que se vaya a instrumentar, evitar en lo posible la desinserción de estos músculos para evitar una inestabilización de este segmento o quitar más banda de tensión posterior a esta vértebra. Preservar en lo más posible, si vamos a extendernos hasta la séptima cervical, la lámina de T1, porque como sabemos es una transición cérvico-torácica que puede generar inestabilidad y deformidad más adelante en caso de quitar una lámina, en este caso de T1, y no instrumentar este segmento, ¿no? Lo que les mencionaba de la foraminotomía para evitar la lesión de la raíz C5 es recomendable, y evitar remover más de una tercera parte de las facetas para justamente poder colocar de forma adecuada los tornillos en caso de que vamos a requerir una inserción en la masa lateral. Y bueno, pues existen diferentes técnicas para colocar los tornillos en las masas laterales de la columna cervical subaxial, en específico en la columna subaxial. Los más conocidos, como ustedes saben, estas técnicas, pues la de Roy Camille y colaboradores, Nazarian y Lewis, McGurn, Anderson y colaboradores, Ann y colaboradores. Y bueno, esta revisión me pareció muy interesante porque es muy didáctica en base a los puntos de entrada y la dirección de los tornillos. Por ejemplo, el tornillo de Roy Camille, la técnica de Roy Camille, perdón, se coloca justamente en el punto medio de la masa lateral, como observamos en la primera imagen de arriba, con una angulación lateral de 10 grados en el plano sagital y una angulación de 90 grados, más bien es perpendicular a la masa lateral, a la superficie de la masa lateral, como observamos en la imagen de la derecha, perpendicular a esta para la colocación de este tornillo. El de Nazarian, pues el punto de entrada es un punto de intersección en una línea vertical 5 milímetros medial al borde lateral de la faceta y una línea horizontal 3 milímetros por debajo del borde superior de la faceta subyacente. La angulación prácticamente aquí es 0 grados, se mete prácticamente recto en la angulación lateral, y la inclinación sagital aquí es la misma que previamente de Roy Camille, en 90 grados prácticamente perpendicular a la superficie de la masa lateral, y eso, bueno, pues es el punto de Nazarian, que es también muy seguro en estos casos. El punto de Maguire, que es muy utilizado y muy famoso escucharlo en la inserción de tornillos en las masas laterales, es un punto de entrada 1 milímetro medial y 1 milímetro craneal al punto medio de la masa lateral, como observamos en la primera imagen, con una angulación lateral de 20 a 30 grados aproximadamente y una inclinación, o más bien es paralelo a las articulaciones facetarias. Aquí en la práctica lo que hacemos cuando vamos a insertar con esta técnica los tornillos de las masas laterales, o lo que yo aprendí a hacer, es meter algún penfield en la dirección en la cual van las articulaciones de las facetas justamente suprayacentes, y ver la dirección que sigue esa articulación. Generalmente es el mismo ángulo, como vemos aquí, paralelo a estas articulaciones, y nos da bastante, de forma subjetiva, bastante buena angulación para saber la dirección en el plano sagital. La otra técnica de Anderson es 1 milímetro medial al centro de la masa lateral, como vemos en la primera imagen, con una angulación de 10 grados y una inclinación del tornillo dirigido 30 a 40 grados en dirección cefálica. Este tornillo, bueno, pues es paralelo relativamente también a las articulaciones facetarias suprayacentes. Y finalmente la técnica de Ann y colaboradores, el punto de entrada normalmente se encuentra 1 milímetro medial al centro de la masa lateral, esto de C3 a C6, con una angulación lateral de 30 grados desde el plano sagital y una angulación cefálica de 15 grados aproximadamente. Aquí ya no vamos paralelos a la articulación, un poquito menos inclinado, pero también con dirección cefálica ligeramente 15 grados. Para las masas laterales de C7 tenemos algunas variantes, debido a que la masa lateral de C7 pues es una masa lateral más delgada y no nos permite tener
con cierta seguridad todas las técnicas actuales, aunque si tenemos una evaluación preoperatoria mediante tomografía podemos tener más idea del grosor de la masa lateral y podemos utilizar cualquiera de las técnicas anteriores si es posible, pero si no, lo que recomiendan ellos es una técnica Roy Camille modificada, como lo menciona aquí, 1 milímetro medial y superior al punto central, ligeramente por debajo de la faceta articular superior y dirigido 90 grados en el ángulo recto, ¿sí? Para ser perpendicular a la masa lateral, como lo vemos en esta imagen, que sería el punto más seguro para entrar en la masa lateral de este nivel. Se pueden utilizar, como les mencionaba, las técnicas anteriores, sin embargo, esta es la más segura. Y si vamos a instrumentar vértebras torácicas superiores, incluso se puede omitir esta técnica, aunque aquí tenemos una variante importante, dado que el pedículo de C7 puede ser canulado de forma más segura con un tornillo que en la masa lateral, entonces también podemos optar por un tornillo si es del nivel más bajo en el pedículo de C7. Entonces aquí, bueno, pues algunas comparaciones de riesgos, dificultades y beneficios entre una y otra técnica. Por ejemplo, la técnica de AN tiene como pues riesgos, dificultades, obtener la angulación precisa durante la operación, la angulación de 15 grados hacia cefálico, a veces por la herida pequeña no te la da esta herida, ¿sí? Aunque hay menor riesgo de lesión del nervio, ¿sí? En los niveles subyacentes de la raíz nerviosa que sale por el foramen superior, con tornillos más largos en comparación con otras técnicas. Anderson es prácticamente lo mismo. En la técnica de Maguire, los riesgos principales, pues igual la lesión del nervio con tornillos más largos en comparación con con las técnicas previas. Y los beneficios es con un menor riesgo de de la lesión de la articulación, es decir, como va más dirigido hacia la parte cefálica, hay menos riesgo de entrar a la articulación y permite colocar tornillos de mayor longitud. Esa es una ventaja también de esta técnica. En Azarian, bueno, un tornillo demasiado largo puede lesionar la arteria vertebral. Aquí es muy importante porque la angulación es prácticamente 0 grados de forma lateral, entonces debemos de tener precaución con esta técnica para la arteria vertebral. Para hacerlo, pues es un poco más sencillo, ese es, digamos, el beneficio de esta técnica. Y en la técnica de Roy Camille, bueno, pues las dificultades es que hay mayor tasa de violación justamente de las facetas en comparación con la técnica de Maguire por la angulación, ¿sí? Porque pero y menor tasa de lesión de los nervios en comparación con las técnicas de Maguire, pero en tornillos de menor longitud. Existen otras técnicas para poder fijar la columna cervical subaxial. En este caso, bueno, pues la más rígida, digamos, la más resistente es la inserción de tornillos. Ah, perdóneme, no, estoy en los transfacetarios, no. Esta es una técnica antes de la que les estaba mencionando, que es los transpediculares. Estas técnicas transfacetarias bueno, en realidad están escritas, no sé qué tanto las hagan ustedes, tal vez en fracturas pueda ser más útil. En enfermedad degenerativa, bueno, en lo particular no las he realizado yo, pero están descritas y son estas 4 técnicas que menciono aquí. ¿Sí? La de Takayasu, que es el punto de entrada, justamente una línea vertical que biseca la masa lateral y en medio del tercio caudal de la masa lateral, como vemos en el punto de entrada superior. La angulación es de 0 grados y la inclinación sagital es de 60 a 80 grados caudal. Como observan, se canaliza tanto la faceta superior como la faceta inferior de ambas vértebras para poder hacerlo transarticular. La técnica del canto, la cual es 2 milímetros caudal al punto medio de la masa lateral, la entrada, la angulación de 20 grados de forma lateral y la inclinación sagital 40 grados en el plano coronal, de forma que entramos pues a la articulación. CLECAM es otra técnica en el cual 1 milímetro medial y 1 a 2 milímetros caudal al punto medio de la masa lateral, es el punto de entrada, angulación de 20 grados de forma lateral y una angulación caudal de 40 grados en el plano coronal, de forma que entramos de forma segura a la articulación inferior. Y la última, que es la de Miyagi, que es el punto de entrada, el punto medio de la masa lateral, como observamos en la imagen, con una angulación de 0 a 5 grados de forma lateral y una perpendicular a la articulación en dirección céfalo-caudal, como observamos en la imagen de la derecha. Ahora sí, la inserción de los tornillos pediculares cervicales, pues es, como les digo, más rígida,
más resistentes. Sin embargo, en la columna subaxial los pedículos son muy pequeños, de tal manera que no nos permite tener una adecuada colocación o seguridad para insertar tornillos por el riesgo de lesión de la arteria vertebral o el estallamiento prácticamente del pedículo al ser tan pequeño. Sin embargo, generan un soporte biomecánico sólido con mayor tasa de artrodesis de estos tornillos. Eh, para C2 y C7 es posible, debido a que el pedículo es más grande y es mucho más seguro colocarlo con las técnicas que conocemos para estos dos niveles. En C7, la ausencia de la arteria vertebral en el foramen transverso también es un factor a favor de colocarlo a través del pedículo y tener, si es nuestro último nivel, una fijación más resistente en C7. Existe esta técnica, ¿sí? Que es la técnica de Abumi, en la cual describen el punto de entrada para C7 ligeramente lateral al centro de la masa lateral, en el cuadrante superolateral y cerca del margen inferior de la articulación facetaria inferior de la vértebra craneal. La angulación lateral es de aproximadamente, más bien la angulación medial en este caso es de 25 a 45 grados, este va dirigido hacia medial, en el plano transversal, y la inclinación sagital generalmente es paralela a la plataforma superior para los pedículos de C5, C6 y C7 y ligeramente cefálica, como vemos en la imagen de la derecha, para los niveles de C2, C3 y C4, es decir, cambia la dirección del pedículo en estas vértebras. También existen otras técnicas para insertar tornillos en otras estructuras óseas, en este caso cuando tenemos alguna falta de hueso, que ya no tengamos masa lateral, que los pedículos sean muy pequeños. Se puede optar por un abordaje o más bien una inserción translaminar de los tornillos. Estos son los puntos de entrada. Se realiza un orificio aproximadamente 4 milímetros en la cara caudal de la unión espino-laminar, ¿sí? Mientras que el segundo orificio se realiza en la cara rostral de la unión espino-laminar y sigue la misma trayectoria. Se cruzan prácticamente en caminos diferentes y se avanza lateralmente el tornillo para insertarlo en la lámina. Prácticamente es una técnica pues de rescate y que en algunos casos pues es la única técnica que nos dejan para poder colocar los tornillos. Otra técnica quirúrgica que se utiliza y que es muy debatida en la actualidad, pero los reportes científicos hablan de una buena evolución, unos buenos resultados, son las técnicas quirúrgicas con laminoplastía cervical en la columna subaxial. Existen varias técnicas, sin embargo, las más conocidas, la más antigua es la laminoplastía en Z, la segunda es la puerta abierta de Hirabayashi, que es la más utilizada en la actualidad, que puede ser únicamente la laminoplastía o incluso colocar placas, tornillos, para aumentar el tamaño del canal cervical. O la doble puerta de Kurokawa, que es la puerta francesa, también es la otra técnica que se utiliza. Entonces, la laminoplastía en Z, que es la más antigua, es de C2 a C7 en la técnica quirúrgica clásica. Se exponen las espinosas, después de la disección superióstica, se quitan las de espinosa y se adelgazan las láminas hasta realizar cortes en forma de Z en la lámina, y los bordes de la unión de la lámina con la masa lateral también se adelgazan para poder movilizar este adelgazamiento de la lámina y poder dividirlas y levantarlas en el canal espinal y fijarlas con suturas, reconstruyendo pues de forma artificial y natural, en este caso el canal cervical. La más utilizada en la actualidad es esta, que es la laminoplastía de puerta abierta, la cual, bueno, pues se hacen dos ranuras en los bordes de la lámina en la unión con la masa lateral, abriendo completamente la ranura de un lado y adelgazando de forma tal que podamos abrir la lámina hacia el otro lado, ¿sí? Y podemos aquí utilizar mini placas, placas con tornillos, etcétera, como observamos en esta otra imagen, ¿sí? Con diferentes técnicas, incluso hay laminoplastías con instrumentación en la actualidad. Entonces hay muchas variantes para poder realizarlas, como vemos aquí. Y la doble puerta o puerta francesa se realiza prácticamente perforando las apófisis espinosas y las láminas subyacentes, haciendo los canales laterales, como en la previa, pero sin cortar ninguna de las dos. Se perforan los bordes de las masas laterales para dejar estos caminos y se abren pues las espinosas para abrir este conducto cervical y dejar más amplio este canal.
se levantan las láminas sobre las bisagras lateralmente y eso permite también ampliar el canal espinal. En este caso, pues se pueden colocar mini placas o dejarla de esta manera. Hay diferentes revisiones pues, que comparan estas dos técnicas, la laminoplastía, la laminectomía sola, la laminectomía de fusión, pero la mayor comparación es entre la laminoplastía versus la laminectomía de fusión. Por ejemplo, en este artículo prospectivo de 30 pacientes en los cuales hubo una mejoría posquirúrgica significativa en ambos grupos. Sin embargo, en la laminoplastía se mostró una mejoría en el índice de discapacidad cervical y un menor dolor posquirúrgico con EVA en esta técnica de foraminoplastia. Radiológicamente, obviamente, hubo una mayor descompresión en la laminectomía de fusión. Sin embargo, hubo una mayor incidencia de radiculopatía C5 y dolor axial en la laminectomía de fusión comparado con la laminoplastia. En esta otra revisión de 234 pacientes, en la cual 43 se les realizó laminoplastia y 191 laminectomía de fusión, en comparación con la laminectomía de fusión, la laminoplastia se asoció con una mayor pérdida de sangre, perdón, con una menor pérdida de sangre, menor estancia hospitalaria y mayores tasas de alta hospitalaria. A los 3 meses, igual la laminoplastia mostró o se asoció con una mayor tasa de retorno a las actividades habituales en comparación con la fusión. Y a los 24 meses, la laminoplastia se asoció con mayores mejorías igual en el índice de discapacidad cervical. Por lo demás, la laminoplastia y la laminectomía de fusión prácticamente fueron similares en cuanto a los resultados, el estado funcional, el estilo de vida y la satisfacción del paciente. Finalmente, la laminoplastia y la laminectomía con fusión obtuvieron puntuaciones para dolor cervical muy similares, solo a corto plazo hubo una mejoría más significativa en la laminoplastia, lo que sugiere que el dolor cervical preoperatorio moderado no necesariamente constituye una contraindicación para la laminoplastia, como en muchas revisiones se menciona. Cuando hay dolor axial, mencionan que es preferible fijación y fusión, pero bueno, este artículo habla de que, bueno, puede considerarse no necesariamente importante o no ser una contraindicación la laminoplastia en estos casos. En cuanto a la osificación del ligamento longitudinal posterior, hablan en esta revisión muy interesante de la línea K que mencionamos al inicio. Como mencionamos, cuando es una línea K positiva, bueno, se opta por un abordaje posterior. Cuando es una línea K negativa, se opta por un abordaje anterior. Sin embargo, puede haber variaciones cuando son 3 o más segmentos afectados. Por ejemplo, aquí hablan de una línea K negativa, como vemos en las imágenes radiológicas del primer caso. Contacta prácticamente la punta del ligamento longitudinal osificado con la línea K, lo cual lo convierte en una línea negativa. Y en estos casos, la cirugía de laminectomía con fusión mostró una recuperación hacia una positividad de la línea K en la mayoría de los pacientes en los que se realizó esta cirugía. En comparación con la laminoplastia, como vemos en el otro ejemplo, en el ejemplo del lado derecho, en el cual también es una línea K negativa de 3 niveles, y con la laminoplastia posterior a la cirugía prácticamente continuamos con una línea K negativa y con una amplitud también más estrecha del conducto cervical. En este estudio también se concluyó que en los casos de osificación del ligamento longitudinal posterior de más de 3 segmentos con una línea K negativa puede haber mayor riesgo de cifosis si no se hace una instrumentación. Y bueno, en la actualidad también se está pues utilizando una tecnología mucho más importante para evitar o disminuir los riesgos en cuanto a la inserción de tornillos, placas, etcétera. Y como la mayoría lo hemos utilizado, pues el neuronavegador es una herramienta muy útil para colocar tornillos percutáneos, aunque en columna cervical realmente es menos utilizado de forma percutánea, aunque lo hemos hecho en cirugía abierta con navegadores como el 7D, que toma imágenes por fotografía en tiempo real fusionados con tomografía y podemos insertar, por ejemplo, en uniones craneovertebrales de forma más segura los tornillos. Pues hay muchos estudios por realizarse respecto a esto, respecto a la utilidad de colocarlos de forma percutánea, no solamente en enfermedad degenerativa, sino en diferentes patologías de la columna cervical. Y bien, hablando de las complicaciones de la laminectomía de fusión, pues estas son, según la incidencia en las diferentes revisiones. Aquí
La lesión de C5 es llamativa, hasta el 13.6% en los casos de fusión, una nueva radiculopatía hasta 19.6%, la clásica membrana poslaminectomía y adherencias que me ha tocado o nos ha tocado ver en pacientes reoperados, ¿no? Después de varios años que generan ahí un trastorno importante. La fístula líquido esfarraquido pues es baja, a menos que sea abraduramada. Hay casos, como les voy a mostrar, uno de los casos que tenemos, donde se hacía la minectomía y se abría también la duramadre para cortar los ligamentos dentados pues prácticamente dejar libre la médula espinal. La cifosis poslaminectomía en casos donde no hay fusión, hasta el 52%, depende también la edad y muchos otros factores. Esto es muy aleatorio, pero es algo importante considerarlo en pacientes jóvenes. Y el dolor cervical axial que se puede presentar también de forma importante. Y bien, les voy a presentar algunos casos que hemos operado. Esta es una paciente de 72 años con un índice, una escala ortopédica japonesa de 12, escala ortopédica japonesa modificada de 12, un URIC de 4. Podemos ver una enfermedad degenerativa discal importante en la columna cervical. Podemos ver lordosis adecuada a pesar de la enfermedad degenerativa discal en las radiografías de la izquierda y en la imagen de resonancia magnética de la derecha, tanto en los cortes sagitales como en los cortes axiales, pues una estrechez muy importante en C3, C4, C4, C5, menos en C5, C6 y C6, C7 también mucho menos, pero sobre todo en C3, C4, C4, C5. Y con datos ya de mielopatía cervical importante, también elementos posteriores, comprimiendo la parte posterior de la médula. Este caso, no tenemos aquí la tomografía, pero tenía calcificación de estos discos en la parte posterior y decidimos hacer un abordaje por vía posterior de 3 niveles. En este caso hicimos la minectomía de C3, C4, C5. Este caso también pudo haber sido operado por delante, pero por la edad de la paciente y las comorbilidades que presentaba, decidimos hacerlo de esta manera, mucho más rápido y más amplia la descompresión, con buenos resultados posterior a la cirugía. Aquí vemos la resonancia magnética algunos meses después de la cirugía, con un espacio bastante adecuado, aunque no se restituyó la lordosis cervical, se mantuvo de la misma manera, pues se observa una descompresión amplia del canal espinal, la médula espinal ya con cambios mielopáticos en el nivel afectado, pero con una descompresión bastante adecuada y una mejoría importante de la paciente. Este es otro caso con una paciente de 73 años también, con un índice de 11 en la escala de la Asociación Ortopédica Japonesa modificada, ¿sí? Un URIC de 4. También podemos ver aquí las radiografías dinámicas y la enfermedad discal degenerativa múltiple, multinivel. En la resonancia magnética vemos 4 niveles afectados, C3, C4, C4, C5, C5, C6, C6, C7, con una compresión bastante importante en los cortes axiales también de la médula espinal. Y este caso, bueno, pues decidimos hacer un caso, lo decidimos hacer abierto también, una disección posterior, la colocación del paciente, como lo ven ahí colocamos tornillos en los pedículos de C2 y hacemos aquí colocación de tornillos de las masas laterales de C3, C4, C5 y C6. Como ven ahí, C4 del lado izquierdo, la masa lateral era muy pequeña y no nos permitió colocar el tornillo. Lo dejamos libre, dado que, bueno, teníamos del otro lado y teníamos los de abajo y los de arriba. Y en este caso, como les mencioné, hicimos un corte de los ligamentos dentados laterales de la médula espinal. Eso se hacía en algunos casos anteriormente. Y la radiografía posquirúrgica, en este caso se utilizó la técnica de AN, como pueden ver la angulación del tornillo ligeramente cefálica en las masas laterales, 15 grados, ¿sí? Hacia cefálico, con el punto de entrada 1 milímetro medial al punto central y 30 grados laterales en el corte coronal. Entonces aquí vemos la instrumentación y los resultados también después de algunos años de la cirugía con una mejoría importante de la paciente. Y finalmente este caso es una paciente de 67 años con un cuello muy corto, con una escala ortopédica japonesa modificada de 14 y un URIC de 4. Podemos ver 3 niveles afectados con una mielopatía igual importante, una estrechez bastante importante del conducto cervical. Aquí observamos una rectificación también
Y esta paciente, bueno, pues le realizamos también una tomografía, observamos ahí osificación del ligamento longitudinal posterior y del anillo fibroso en los discos justamente, y decidimos hacer un abordaje posterior por el cuello corto, ¿sí? Abordamos 3 niveles, como ven ahí, 3 niveles afectados y colocamos instrumentación en las masas laterales de los 3 niveles sin afectación alguna y con mejoría importante de la paciente. Pues bien, como conclusiones, la planificación cuidadosa de estas cirugías y el entrenamiento mejora pues, la técnica quirúrgica y reduce las complicaciones. El tipo de instrumentación y abordaje pues, se individualiza en cada paciente basado en la evidencia científica y en la experiencia, obviamente, del equipo quirúrgico. Y 3 objetivos son muy importantes en estas cirugías: una descompresión amplia, una estabilización de los segmentos afectados y la preservación en lo más posible del balance sagital. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eric Estrada. Pues es una patología bastante frecuente. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta. A mí me gustaría hacerle en particular una pregunta. Em, si tú en tu experiencia consideras que el balance sagital tenga que ver en la planeación quirúrgica en cuanto a que consideres si realizar solamente un abordaje posterior o realices un abordaje mixto, un abordaje anterior-posterior. Sí, sí, sin duda juega un papel importante. Tal vez en muchos centros no se utiliza de rutina, esa es la realidad, sí, pero sin duda la evidencia científica y nosotros en casos donde existe la duda, pues sí realizamos estos parámetros, sobre todo la lordosis. Como mencionaba, cuando hay una cifosis de más de 13 grados, hay una contraindicación para hacerlo por vía posterior también, aunque puede ser variable ahí dependiendo la patología. Nosotros nos toca operar muchos tumores de repente que no podemos abordar por vía anterior, etcétera. Pero para patología degenerativa creo que es muy útil y muy importante tener los parámetros biomecánicos de la columna cervical. Pues si se pueden todos los casos y hacerlo de rutina es mucho mejor, ¿sí? Pero cuando te queda duda al respecto y basado en la evidencia, pues considero que sí es necesario. Gracias. Con gusto. Bueno, pues muchas felicitaciones por parte de los asistentes. Y también otra situación que me gustaría preguntarte. ¿Tú consideras que ahora con la presencia de la neuronavegación y de la implementación ahora del sistema de robot en cirugía de columna vertebral, tú consideras que los tornillos transpediculares, por dar una biomecánica más estable, por ser biomecánicamente más estables, pudieran reemplazar a los tornillos a masas laterales? Bueno, considero que en algunos casos sí, dado que, bueno, la colocación de los tornillos en las masas laterales implica una cirugía más agresiva o más invasiva, digamos. La idea de los tornillos con robot o los tornillos percutáneos, ya sea con navegación o con robot, pues evita esta manipulación y esta desinserción de los músculos. Entonces yo considero que dependiendo del caso, pero pues definitivamente va a ser una situación que en algún momento sí va a superar en algunos casos la desinserción de estos músculos y quitar la banda posterior de tensión de la columna cervical, la implementación de los tornillos percutáneos cervicales. Aunque en realidad, bueno, yo no tengo tanto conocimiento al respecto, pero son pocos artículos, pocas personas los que lo hacen en la actualidad, solo percutáneos, o sea, abiertos, guiados por navegación, sí nos ha tocado a nosotros incluso realizarlo, pero percutáneos creo que todavía falta un poquito más de experiencia, pero considero que es en ciertas patologías, una opción muy buena, dado que la instrumentación a pedículos es mucho más fuerte que la instrumentación en masas laterales. Como le digo, yo considero que habrá que individualizar cada caso para poder decidir, pero sí considero que va a ser una opción muy buena en los casos que sea viable colocarlo a través del pedículo. Perfecto, muchas gracias. Doctor Sosa, ¿alguna pregunta? Sí, hola, buenas noches, Ileana, Buenas buenas noches. noches, Eric. Gusto saludarte y gracias por la excelente ponencia. Oye, fíjate que
Yo la realidad no la tomaba en cuenta, pero quería preguntarle si alguien, si tú o alguien lo toma en cuenta. El año pasado estaba bueno, hice un posgrado ahí de la O y fíjate Ajá. que en Argentina, en este tipo de patología degenerativa, el doctor Néstor Fiore toma muchísimo, pero muchísimo en cuenta la línea espinosa posterior. Pero le dan una importancia tremenda y lo justifica el por qué. La realidad, yo nunca había utilizado esta línea, la línea acá en algunas ocasiones sí lo había utilizado, que lo estabas comentando, pero no sé ustedes, yo nunca lo utilizaba, ahora en la actualidad la estoy utilizando, pero no sé si ustedes lo utilizan, si le dan alguna validez, o qué experiencia tienen al respecto con la línea espinosa posterior. Yo en lo particular no, la verdad es que estoy como tú hace un año, tal vez Ujú. conociendo un poco más al respecto pueda cambiar de opinión, pero hasta el momento no tengo experiencia con esta medición. ¿Tú, No Iliana? sé los demás. No, en particular con la línea espinosa no, pero sí en el tratamiento de la patología degenerativa sí tomamos mucho en cuenta el balance sagital. Entonces, pacientes que, por lo regular, pacientes que tienen una lordosis adecuada y demás, bueno, procedemos a hacer laminoplastías o vía posterior. Si mi paciente tiene una listesis o datos importantes que podemos de hacer una descompresión un poquito más agresiva y darle un mayor de soporte o corregir la falta de lordosis que tuviera el paciente, entonces 100% nos vamos vía anterior o incluso un abordaje mixto. Es Ok, muchas dependiendo, gracias. dependiendo. Había una mano alzada de alguien, un doctor. Man, El doctor Guzmán está haciendo Ah, señas por aquí. Sí, doctor Eric Estrada, excelente plática. Eh, fíjense que, fíjense que, ¿me escucha? sí, sí, Fíjense doctor. que neurocirugía del siglo XXI, no sé qué, qué observaciones nos pueda dar, pero por ejemplo, la corriente de Magdalena Las Salinas, casi todo es vía anterior. Sí hacemos algunas laminoplastías, pero considerando la parte biomecánica, la parte neurológica, eh, volvemos a repetir lo que es el balance sagital, casi la mayoría, tanto Magdalena Las Salinas como Centro Médico Catepec, todo, la mayoría, el 85-90%, todo lo hacemos por vía anterior, quizá el cuadro neurológico, que son por cordones anteriores o es un problema piramidal. Y generalmente este tipo de pacientes los encontramos en un NURI 4, como usted lo está mencionando, en todos los casos que usted presentó. Y precisamente ya hay estudios de metaanálisis multicéntricos en los cuales comparaban los resultados de laminoplastías o laminectomías por vía posterior y sí mejoran en el YOA, pero si comparaban las laminoplastías y las laminectomías con los abordajes anteriores, las superan más los resultados en cuanto a la biomecánica, en cuanto a balance y sobre todo ganan más puntaje en YOA, no tanto el Nuri como que sí está muy marcado, ¿no? Que te dicen Nuri 4, esperemos encontrar un Nuri 3, por ejemplo, con un buen resultado, dependiendo si tiene o no mielomalacia, ¿no? Pero si no tuviese o de acuerdo al número de casos, porque son series de casos, ven que se mueven más los YOA hacia la mejoría por abordajes anteriores que por, por posteriores. Tenemos variantes anatómicas y yo creo que ustedes también lo han considerado de la arteria vertebral, y los abordajes, tanto el cervical posterior como el abordaje anterior, creo que son más, desde mi punto de vista, son más nobles porque entras en zonas de clivaje y vamos, no te sangra el paciente en el abordaje y llegas en 5 minutos o menos a comparación del abordaje posterior, que es un abordaje amplio, tienes que despegar toda la musculatura paravertebral cervical
y estas cuestiones de recuperaciones funcionales en este tipo de pacientes, donde hay un problema discal, hay problemas de osteófos, hay problemas de artrosis de la faceta, hay un problema de la hipertrofia de los ligamentos. Entonces, precisamente para saber manejar este tipo de pacientes mielopáticos, que son pacientes por arriba, vamos, los más chavos son de 60 años, pero casi todos los agarramos de 70, 75, y tenemos pacientes de más de 80 años que ya tienen un deterioro progresivo, un URI 4, y que tenemos que buscar algo que nos pueda accesar a poder ampliar el contenido y el continente, ¿no? Entonces, no sé si usted lo considere que puede ser por escuelas. Nosotros estamos haciendo la vía anterior en estos centros hospitalarios, igual lo hacemos privado, y hemos comparado las laminoplastías junto con las corpectomías para poder restablecer balance, poderle darle mayor lordosis y que sobre todo lo que le llaman la calidad de vida, que es la mirada horizontal, eso nos ha permitido tener los mejores resultados posibles para el manejo de este tipo de pacientes. No sé cuál es su expectativa de ustedes allá en siglo XXI, si se van más por la vía posterior, independientemente tenga 3, 4 niveles, pero si los comparamos con esos estudios de metaanálisis, sobre todo los del grupo asiático, porque ellos son los que tienen mucha patología de este problema a nivel cervical, y no sé ustedes si esto puede ser por hospitales o puede ser porque usted ya tiene una curva de aprendizaje mucho más amplia y pueda ser una de las mejores opciones con estas técnicas que usted nos está aportando, doctor. Y muchas gracias por su presentación. Doctor, gracias por su comentario, muy interesante, y creo que es más interesante lo que comenta. Creo que sí, dentro del Instituto Mexicano de Seguro Social, los hospitales pues se manejan de forma diferente de acuerdo a las patologías. Por ejemplo, nosotros no vemos muchos problemas degenerativos, nos enfocamos más en tumores, por ejemplo, y muchos de los tumores, pues la mayoría los abordamos por vía posterior. Pero para enfermedades degenerativas incluso también somos vía anterior en la mayoría de los casos. Como bien dice, la mayoría de los estudios bien estructurados hablan de una mejor, pues de mejores resultados a mediano y largo plazo por vía anterior, incluso hasta 4 niveles. Ahorita no era el punto como comparar anterior y posterior, pero en las revisiones que hicimos, pues definitivamente la vía anterior es una vía que nos da mayor estabilidad, mayor tasa de fusión, mejor balance sagital. En términos generales, para la patología degenerativa, cuando es pues mejor por vía anterior, optamos por vía anterior también aquí en el centro médico. Sin embargo, por el tipo de patología que nosotros tratamos, hacemos muchas laminectomías, demasiadas, porque casi todos son abordajes amplios para poder pues, resecar un schwannoma, un meningioma, malformaciones arteriovenosas, y bueno, algunos casos degenerativos como los que presentamos, que también son escasos, pero los llegamos a abordar por vía posterior de acuerdo a la patología de cada paciente. Pero sin duda, considero que la vía anterior también predomina en nuestro centro, doctor, salvo por las patologías, como le comento, también hacemos mucha vía posterior, pero ya no es degenerativo, sino más tumoral. Muchas gracias, doctor. A usted, doctor, gracias. Gracias, doctor Juan Enrique Guzmán. Gracias, doctor Eric. Excelente ponencia, muchas felicidades. Y pues, si alguien más tuviera algún comentario, una pregunta más para el doctor Estrada. Por ahí alguien había lanzado la mano, Gilberto Bardea. Ah, sí. Doctor Gilberto, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Felicitaciones al doctor Estrada, excelente plática. Gracias. Eh, yo creo para aprenderse el abordaje posterior, indicaciones, yo creo está excelente la plática con las técnicas y todo, doctor. Yo creo ahí también algunos detallitos que, como decía ahorita el doctor Guzmán, pues la tendencia, yo creo ya de los 90 para acá, bueno, desde antes, es hacer más abordajes anteriores.
ahorita el artículo ese que comentaban, que es un metaanálisis muy grande, son 4.500 artículos con 56.000 pacientes, y está publicado ahora en 2025. En ese artículo viene que em, les fue similar en mejoría, pero hace mucho énfasis en que mejoraron, no tanto mejoraban mejor los de abordaje anterior, sobre todo en patología multinivel, mejoraban más los de abordaje anterior que los de posterior. Y desde ahí, de ese artículo, se ve la cantidad de pacientes, era casi el 75% de los pacientes fueron vía anterior y como el 25, 30 y tantos de los pacientes fueron por vía posterior. Y también algo de que mucho en Occidente se hace más la vía anterior y allá los asiáticos pues están tendiendo mucho a la laminoplastía y a los abordajes posteriores. Pero yo creo sí, no cabe duda que se restablece mejor el balance sagital, la lordosis, complicaciones a largo plazo de que se vaya a hacer una cifosis después tardía, incluso en pacientes que tienen la columna recta y que la línea acá, pues aunque la tengan con indicación para la minectomía, pues muchas veces de todos modos hacen cifosis dependiendo de las características del paciente. Entonces yo sí pienso que la vía anterior sí es mucho mejor que la vía posterior, incluso ahora en patología multinivel. Yo voy a dar ahí una plática ahora en el Congreso, doctor, donde es abordaje, ahí me la pusieron el doctor Guzmán, el doctor Toño, de abordaje anterior para mielopatía cervical espondilótica, y incluso ya ahorita en 4 niveles, ya se está haciendo mucho, se hace 4 niveles por vía anterior, y incluso en cuellos cortos. Y lo que se comentaba ahorita de que por lo largo de la cirugía o por la estancia hospitalaria, en todo, también ya lo supera la anterior, ¿eh? Ya las cirugías anteriores ya son más rápidas que las posteriores. Ya podemos poner hasta 4 niveles con las cajas autobloqueantes que hay, estos nuevos espaciadores que hay. Pues es una cirugía de un solo nivel, pues prácticamente se hace en 40 minutos. Yo creo de 4 niveles se hace 1 hora y media, 2 horas. Yo ahí tengo un maestro ahí, Garber de Las Vegas, que hace 4 niveles y lo presume incluso hasta en TikTok. Y es de la NAS y es de la WNS, donde presume 4 niveles en 50 minutos, ¿verdad? Por vía anterior. Entonces sí es menos sangrado, menos dolorosa, menos estancia hospitalaria, menos problema de infección. Y las complicaciones, ¿verdad? Que acá posterior, pues C5, en anterior, que es la disfagia y la disfonía, pues yo creo ya en cirugías que ahora son más rápidas y que hace uno menos tracción sobre el esófago, pues yo creo también la disfagia ya es menos frecuente cada vez. Entonces sí, yo creo que, claro, ustedes que tienen mucha experiencia en tumores y traumáticas y todo, que son abordajes posteriores, yo creo que es mucha la experiencia que tienen en la minectomía y la minoplastía, pero yo sí también estoy de acuerdo con el doctor Guzmán, que yo creo la vía anterior, yo creo en patología generativa, yo creo que la mayor parte de las veces debe ser el abordaje de elección. Gracias, doctor. Gracias, doctor Gardea. Muchas gracias, doctor Gardea. Gracias a todos. Y bueno, es un verdadero placer recordarles la invitación para que nos veamos por allá del 11 al 14 de marzo en el Spine Webinar. Yo creo que es un punto de encuentro muy importante para todos nosotros, en el cual vamos a poder realzar nuestros conocimientos académicos y también, ¿por qué no?, pues compartir nuestras experiencias que nos van a fortalecer y vamos a realzar nuestros conocimientos. Esperemos vernos todos por allá. Doctor Sosa, ¿algún comentario, doctor Guzmán? Sí, pues la verdad, pues vayamos a Iztapas y Guatanejo a estrechar lazos de amistad. Creo que con la experiencia de muchos ponentes de buena calidad, tanto de nuestro país
así como de las instituciones que existen y con los que van a arribar a Iztapa del extranjero. Creo que esta plataforma educativa nos ha permitido desarrollar y expresar lo que estamos haciendo y cuáles las mejores herramientas para poder resolver patologías de la columna vertebral. Entonces, Spine Webinar los invita a que vayamos juntos a estrechar lazos de amistad, a estar en los debates únicos que se han presentado a nivel nacional en todos los congresos, en donde vamos a debatir con expertos en las mesas redondas y presentando casos muy interesantes. Creo que ahí podemos sacar el mejor provecho para que cuando tengamos pacientes de esas características, nosotros podamos hacerlos o resolverlos con la mayor confianza posibles. Muchas gracias y gracias, Iliana, nuevamente por todo ese apoyo que has tenido para Spy Webinar. Doctor Egris Estrada, muchas gracias por su presentación. Gracias a ustedes, maestro. Doctor Sosa, doctor Eric, muchas gracias por su participación. Buenas noches a todos.